Bueno, después de este desarrollo técnico, después de los ejemplos, vamos a ver por qué. De alguna forma, decíamos, esta continuidad del cine de Hollywood, lo que representa es la idea de darle al cine una apariencia real. Que básicamente que lo que estamos viendo es algo que se va a disfrazar de un realismo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que quiere es que esas historias que parecen increíbles, la mayoría de las historias de Hollywood no son historias que se estructuran como sucede en la vida real, ni las personas que las integran, los buenos siempre son buenos, los malos siempre son malos, los personajes protagonistas siempre son bellos, las situaciones siempre terminan bien, siempre termina ganando Estados Unidos. Bueno, eso sí se parece un poco a lo real, eso pasa, pero bueno, a lo que voy es, en el mal sentido quiero decir, ¿no? A lo que voy es, se intenta disfrazar ese gran artificio, ese gran idealismo, esa construcción de realidad. Se le intenta dar una continuidad, priorizando no las historias de los personajes, porque las historias más o menos siempre son las mismas o intentan moverse en el mismo espectro, sino la configuración espacio-temporal. Lo que importa es que eso adquiere característica de real, no tanto por lo que los personajes hacen o dejan de hacer, porque muchas de esas cosas son tan heroicas que son increíbles, o son tan malas, tan constantemente malas que también son increíbles. Las personas no son malas todo el tiempo, se miran al espejo y dicen, qué malo soy, y eso pasa en Hollywood o en ciertas películas, sino que la validación de realidad de eso está dado por la configuración espacio-temporal de la película. Es decir, la película adquiere validez de real no por lo que muestra, sino por cómo se arma. De ahí es que la configuración del montaje clásico es una configuración de continuidad, ¿no es cierto? Lo que busca es la configuración de continuidad para dotar de realidad esa falsedad. Ozu lo que intentará es romper esa idea de continuidad para recuperar, del mismo modo que lo hacía Mizoguchi, el valor de las acciones. Que lo importante no sea que la configuración de los espacios sean reales. Estamos viendo una película y la cámara es un aparato técnico que nos permite ver algo como si fuera una ventana o con sus medios. Por eso la cámara se muestra de frente, para que evidentemente se vea que hay una cámara, que hay un ojo contra natura, para que se entienda, se muestra bien de frente. Y lo que busca que adquiera validez en sus historias es lo que las acciones y situaciones hagan, se desarrollen y hagan de sí. La validez no se va a alcanzar por un gran armado artificioso, sino por las historias, es decir, básicamente por los contenidos. Los contenidos van a ser sinceros y reales. No la forma va a disfrazar una irrealidad de realidad. Esto es muy importante de alguna forma de comprender en por qué Ozu hace lo que hace con este tipo de montaje y con este tipo de desarrollo técnico. Y también es una manera, como lo hablábamos en ese videíto introductorio de los tres patriarcas, de la manera que Ozu pone un freno a la fluidez espacio-temporal que nos está queriendo instalar la modernidad y el capitalismo. Él percibe que la modernidad y el capitalismo nos quiere meter dentro de una vorágine de continuidad cada vez más acelerada, donde lo que importa no es tanto la persona, sino el poder moverse en esa exigencia temporal, en ese dinamismo temporal, y la persona pierde de valor por sí mismo y lo que adquiere es un posicionamiento por la capacidad de moverse en esa velocidad que el tiempo le está demandando. Ozu lo que intenta es revalorizar el carácter estático de la persona, que la persona no es una partícula que se debe incorporar a un sistema
vertiginoso que la absorbe, sino que naturalmente una persona es estática, no se puede mover a la velocidad que le demanda ese tiempo cada vez más mecánico. Eso también es importante. El tiempo como es cada vez más mecánico, se puede mover a velocidades muchísimo mayores que las naturales, y eso nos pone en una situación de exigencia constante de movernos a esa velocidad y de alguna forma salir de nuestras características naturales como personas, como seres humanos. Entonces lo que quiere recuperar es la lentitud del ser humano, el estatismo del ser humano, que no se va a subvertir a las exigencias del tiempo. Entonces el tiempo, los hechos, puede ser que en la modernidad pasen de alguna forma más acelerada, pero el ser humano, por medio de lo que va a buscar Ozu, y que lo que va a buscar con el posicionamiento de su cámara y con estos planos bien estáticos que no dan la sensación de complementariedad, sino que son paredes estáticas de frente, es recuperar el estatismo del ser humano. Entonces la cámara no se va a mover libremente y el ser humano va a tener que interactuar de acuerdo a esa movilidad, sino que la cámara se va a tener que adaptar al estatismo frontal que la condición humana le impone, ¿no? Eso es importante, porque todo el estilo de Ozu va a estar marcado por esto en la mayoría de las películas de su filmografía, sobre todo las de este periodo tardío, y otra de las películas, creo que es Cuento de Tokio, que está puesta en la lista, también lo van a ver. Les quiero leer un texto escrito por un teórico llamado Arlindo Machado, que él escribe con respecto a esto. Me parece muy interesante la reflexión que tiene con respecto al estilo de Ozu. Dice así: se trata de representar un rasgo característico de la cultura japonesa, que consiste en evitar mirar directamente al interlocutor durante una conversación. Se considera que es agresivo e incómodo, aclara. Paradójicamente, la mirada de los personajes dirigida directamente a la cámara no indica que las personas se miran, sino que por el contrario, dejan vagar su mirada mientras conversan. Que algo media entre el encuentro de los ojos, de las miradas. Ese algo es la cámara, pero no como elemento técnico, sino como una brecha, un agujero, una mirada al vacío que el espectador encuentra al mirar la película. Es muy interesante, porque lo que diría es: la cámara, ubicada de frente, se transforma en base a una interpretación de la cultura japonesa, que es verdad, evita el contacto visual. Los japoneses suelen mirar siempre hacia abajo, porque ya les digo, está visto como algo obsceno mirarse de frente. Al mirar directamente la cámara, lo que está generando no es el sistema de miradas de complementación fluida del cine clásico con el ángulo de 90 grados, sino lo que está generando es todo lo contrario, una ruptura de la coincidencia de miradas entre los dos interlocutores, porque la cámara funcionaría como algo así de un vacío, una brecha que absorbe la mirada. Al construirla en dos campos totalmente diferentes, esas miradas nunca se encuentran. En el medio de esos dos campos que hablábamos antes hay un gran vacío que absorbe la mirada, de la misma forma que las personas que intervienen en la cultura japonesa no se miran de frente, ¿no? Es interesante esta mirada de Machado, porque se complementa lo que habíamos lo que mencionábamos antes, ¿no? Son dos campos contrarios. Hay una búsqueda técnica de Ozu que tiene que ver con todo esto que dijimos antes, de romper la continuidad del montaje clásico, pero también esto se puede interpretar dentro de la cultura japonesa como una forma de sostener la no concordancia de miradas que hay entre las personas que interactúan en la cultura japonesa. Es muy interesante para tener en cuenta, por eso se los quería mencionar.